Bien, veamos ahora este otro ejemplo de derivadas parciales, donde obtenemos también una evaluación sobre esa derivada parcial de funciones de forma implícita. ¿Sí? Estas de acá, f es una función implícita, que sabemos que es diferenciable. Solo que ahora tenemos una condición donde la primera derivada, no, la enésima derivada, depende de la n-1 derivada. Entonces, esto de acá ocupamos desarrollarlo. Entonces, veamos. Sabemos nosotros por hipótesis que f evaluado en 0 es igual a 1. Ok, si obtenemos la primera derivada, f' de 1, de 0, esto va a ser igual a 2 veces f de 1 menos 1 evaluado en 0. Y f, la derivada, vamos a decir nosotros que f, su 0 derivada, se define como la misma función. Por lo tanto, f' de 0 es igual a 2 veces f de 0, que es igual a 2 por 1. Entonces ya tenemos la primera derivada evaluada en 0, que es igual a 2. La segunda derivada, bueno, aquí es para n igual a 1. Para n igual a 2 sería entonces segunda derivada o f de orden 2 evaluado en 0 es igual a f de 2 menos 1, o sea, f de orden 1, o sea, la primera derivada evaluada en 0, que ya tenemos el valor que es igual a 2. Bueno, aquí me faltó algo, disculpen. Es igual a 2 veces f de n-1, es igual a 2 veces, aquí está indicado. Entonces aquí sería igual a 2 veces f' de 0, que es igual a 2 por 2, que es igual a 4. Por lo tanto, la segunda derivada, evaluada en 0, es igual a 4. Y si ocupáramos una tercera derivada, hacemos este mismo procedimiento. Entonces ya tenemos f evaluada en 0, f' evaluada en 0 y f de segundo orden evaluada en 0. Listo. Con esto vamos a encontrar algunos valores que nos van a pedir en el desarrollo de los ejercicios propuestos. Bien, entonces encontramos el primer inciso, que sería la primera derivada parcial con respecto a x evaluada en 0,0 de esta función. ¿Qué tenemos acá? Menos 9x por f de 5xy por 8y de f de 8x más y. Entonces, como es con respecto a x, aquí tenemos un producto, pero aquí no. Entonces, hagamos el primer término. Esto es igual a menos 9 por la derivada parcial de x con respecto a x es 1 por f de 5xy más copio x y la derivada parcial con respecto a x de f de 5xy. Bien, más la derivada parcial con respecto a x de este término, pues 8y se copia debido a que es constante, por la derivada parcial con respecto a x de f de 8xy más y. Vamos a simplificar. Es igual a menos 9 por f de 5xy. Aquí menos 9 por este sería menos 9x por la derivada parcial de esto con respecto a x es f' de 5xy por la derivada parcial de su argumento con respecto a x, que sería 5y, más 8y por la derivada parcial de esto con respecto a x sería f' de 8x más y por la derivada parcial de su argumento con respecto a x sería 8. Vamos a simplificar. Primero lo vamos a copiar. Aquí voy a multiplicar. 9 por 5 es negativo 45 f' de 5xy más 8 por 8, 64 f' de 8x más y. Bien, ahora hagamos la evaluación. F de x
bueno, la derivada parcial con respecto a x de 0,0. En todos los argumentos nos va a quedar, ¿sí? Debido a que tanto x y y valen 0. Entonces nos quedaría igual a menos 9 por f de 0. Menos 45. Aquí me faltó una xy. XY. No la copié en el segundo término. Vamos a colocarla ahí. XY. Entonces sería menos 45 por 0 por f' de 0 más 64 por f' de 0. Entonces, aquí me falta una y también. Y sería por 0. Por lo tanto, este término se anula, se anula. Nos quedaría solamente menos 9 por f de 0, que sería, y f de 0 sabemos nosotros que es 1, por hipótesis. Por lo tanto, es igual a menos 9 por 1, que es igual a menos 9. Eso sería el valor de la primera derivada con respecto a x, evaluado en 0,0. Bien, para el segundo inciso ocupo la segunda derivada con respecto a x. Y ya tengo la primera. Entonces sería, lo vamos a hacer f de xx, o sea, la segunda derivada con respecto a x de la función f, mayúscula, donde f minúscula pues es diferenciable, sería, con respecto a x, veamos, sería esto con respecto a x, sería 9 por f' de 5xy por la derivada parcial de 5xy con respecto a x sería 5y. Menos. Todo esto con respecto a x tenemos un producto. Entonces voy a colocar 45y y voy a hacer la derivada de producto de x con f' de 5xy. Sería 1 por f de 5xy', la derivada de x es 1, más copio x y derivo parcialmente f'. Entonces sería f' de 5xy por la derivada parcial de 5xy, que es 5y con respecto a x. Cierro acá. Más la derivada parcial de esto con respecto a y sería 64 f' de 8x más y. Bueno, voy a copiar la y también porque es constante, la voy a poner en la parte del 64. Por la derivada parcial de esto con respecto a x sería por 8. Vamos a simplificarlo. Sería 9 por 5, 45. Bien, solo voy a agregar algo, fue que no se copió, no lo copié del ejercicio del inciso anterior, es que aquí es negativo. Negativo. Y 9 por 5, esto es negativo 45 y f' de 5xy. Sí, aquí pueden revisar, esto de aquí nos dio negativo en el inciso anterior. Vamos. Este de aquí. Continuamos, nos queda acá. Negativo 45 por f', de 5xy. Y nos va a quedar 45 por 5, sería negativo 225 y cuadrado por esta x por f' de 5xy. Más, veamos aquí, 64 por 8 es 512 y copiamos esta segunda derivada. Ahora hagamos la evaluación. Ya tenemos la segunda derivada de x dos veces, ¿sí? F de x evaluado en 0,0. Entonces concluimos, es igual a, bueno, claramente aquí nos va a quedar 0 todo. Veamos. Sí, aquí me falta una y, voy a agregarla. Me falta una y. Esta de acá no la copié aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí nos va a quedar 0, 0, 0 y 0. Entonces, independientemente de cuánto nos den las derivadas, todo esto va a ser igual
a 0. ¿Sí? Debido a que esté evaluado en 0,0, esos variables aparecen como producto. Por lo tanto, se anula y todo se hace 0.